lo que el Señor ha puesto en mi corazón al leer Habacuc. Cuando me pidió la hermana que me dijo si lo podía tomar, realmente fue un gran desafío. Y para mí es mucha responsabilidad siempre cuando uno tiene que exponer la palabra. No sé si a todas les pasa, pero para mí implica mucha responsabilidad y también es bueno, y es muy bueno y hace muy bien, porque es un ejercicio también importante para nosotras. Estábamos viendo Habacuc, como ya las chicas estuvieron haciendo el jueguito, y vimos, bueno, la introducción que la dio Adriana, y allí podemos ver dos preguntas importantes que el profeta le hace a Dios y le dice hasta cuándo y por qué. El Señor, Dios iba a permitir que pasara todo lo que estaba pasando allí en Judá, que había injusticia, que había inmoralidad, que había violencia, que no se estaba teniendo en cuenta la palabra de Dios para nada. Entonces, Dios le da una respuesta, como vimos el martes pasado, y le dijo, bueno, yo voy a usar a los caldeos, o babilonios, es lo mismo, para corregir a Judá. Y allí vino la disyuntiva, la perplejidad, como decimos, de Habacuc, la confusión, el estado de conmoción en la que él se quedó, fue tal que diciendo, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a usar ese pueblo tan guerrero, tan violento, tan sanguinario? Nosotros los de Judá, bueno, no eran mejores, pero bueno, se consideraba que cómo iba a hacer eso para enseñarles a ellos. Y bueno, vamos a continuar viendo hoy la segunda queja de Habacuc y vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice, protesta de Habacuc, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Bien, más o menos estos versículos yo los fui dividiendo, pero el versículo 12, que es donde comienza allí, Habacuc, dentro de toda su interrogante, hace varias afirmaciones destacando a nuestro Dios y destacando a ese Dios en el que él creía, a pesar de su estado en el que él estaba, ¿no? Y dice, ¿no eres tú desde el principio? Y realmente nosotras sabemos que Dios es desde el principio, desde la eternidad, y para la eternidad tú eres Dios, dice su palabra. Y realmente es así. Dios es eterno. Él fue desde el principio. Y allí lo reconoce Habacuc. Le dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová. Y allí reconoce y lo llama por uno de los nombres de Dios, que es Jehová, que en la antigüedad se usaba mucho nombrarlo Jehová, y es uno de los nombres que implica el yo soy, el gran yo soy en su existencia y en su eternidad. Y dice, Dios mío. Y acá yo pensaba, leyendo, ¿no? El Señor me hablaba y una de las cosas, Dios mío,
el decir Dios mío, nosotros cuando decimos esto es mío, o aquello es mío, o es mi mamá, o es mi papá, o es mi hermana, mi hermano, o lo que fuere mío, estamos diciendo que nos pertenece, ¿verdad? Y allí, que lo conocemos, que sabemos quién es. Y Habacuc sabía a quién le estaba hablando, y toma eso diciendo Dios mío, un Dios al que él le pertenecía, al que conocía. Esto nos denota también una relación, y a lo largo de todas las quejas, tanto la primera como la segunda, vemos que hay una relación con ese Dios, porque si bien es cierto, él se queja y se expresa de esta forma, y tiene esta actitud, no lo hubiese hecho con una persona desconocida. Nosotros no nos vamos a quejar nunca con alguien que no sepamos mínimamente cómo nos va a responder. Sabemos que nos atenemos a algo cuando presentamos una queja, ¿verdad? Pero bueno, a veces podemos sortearlas de distintas formas. Pero él le estaba diciendo a ese Dios que él conocía, y a ese Dios al que él pertenecía, y le dice, Dios mío, santo, santo mío. Y aquí vemos nuevamente otra característica, otro atributo de Dios, que es la santidad, la pureza, que solamente es de él. Es el único Dios santo. Dice, no moriremos, el mismo versículo 12. Y este no moriremos, aquí denota Habacuc una esperanza. Dice, no moriremos. ¿Por qué diría Habacuc, no moriremos? Porque él tenía fe, y porque él sabía que Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que su pueblo iba a permanecer. Y su pueblo sigue permaneciendo y va a seguir permaneciendo. El remanente de Israel va a ser siempre. Ustedes todos los días vamos a ver noticias, bombardeos, y miles de veces lo han querido hacer desaparecer al pueblo de Israel. Pero nosotros por Biblia sabemos que no va a desaparecer nunca, y que es una nación territorialmente muy pequeña, pero es muy poderosa. Y acá le dice, no moriremos, porque él sabía y confiaba en un Dios fiel. Un Dios que es fiel no por lo que él podía hacer, y que nos es fiel a nosotras, no por lo que nosotros somos, sino porque es fiel por él mismo. Dios es fiel, y Habacuc confiaba en ese Dios fiel. Por eso dijo y tenía la seguridad de no moriremos. Sabía que los iban a atacar, que los iban a arrasar, que los caldeos o babilonios eran un imperio muy poderoso, un ejército muy sangriento, pero dice, no moriremos. A pesar de todo eso, él tenía la esperanza y la seguridad de que Dios aún los iba a guardar. Y dice, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Acá nuevamente hay características, nos habla de un Dios justo, un Dios que es todopoderoso. Cuando hablamos de roca, pensamos en algo firme. La roca generalmente es símbolo de refugio, de poder, pero también yo, leyendo algunos comentarios, me gustó que decía que en este aspecto hablaba de la roca como la potencia y la fuerza de Dios. Y me gustó mucho ese comentario, haciendo referencia puntualmente en aquí cuando dice roca. Tú, oh roca, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es potente más que cualquier nación en el mundo. Todas las naciones están bajo su poder y están bajo su soberanía. Y dice, tú los fundaste para castigar. Sabía que iba a ser usado el pueblo de los caldeos para corregir. Estaban esperando el juicio de Dios sobre Judá por todo lo que ya anteriormente veníamos viendo. Y luego le va a decir, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y esta frase me encanta. Dice, muy limpio eres de ojos. Realmente hay que saber y conocer a alguien para poder caracterizarlo y decirle saben, bueno, tú eres muy limpio,
tú, como vimos antes, tú eres santo, muy limpio eres de ojos, ¿cómo puedes ver el mal para ver el mal? Y realmente esto es así. Dios, nuestro Dios, el Dios de Habacuc también, es un Dios santo, es un Dios que no, en su presencia no puede entrar la maldad. No hay lugar para el pecado, no hay lugar para la violencia, no hay lugar para todo aquello que a él no le agrada. Y no es compatible la limpieza y la santidad de Dios con la maldad del hombre. Por eso fue necesario que viniera su Hijo, que Dios mandara a su Hijo para que nos pudiera limpiar y para que nosotros podamos ingresar a ese lugar y poder verle a Él. Para ello tenemos primero que reconocerlo, como lo fue haciendo Habacuc, reconocerlo como Dios, como creador, y reconocer que somos personas muy falibles, que somos personas que cometemos muchas veces maldad, que tenemos lo que nosotros llamamos pecado, y pecado es un mal pensamiento, pecado es ver malas imágenes, y pecado, hoy en día estamos rodeadas y bombardeadas de un montón de las pantallas, por ejemplo, que permanentemente hay acceso cada vez, si bien a veces tenemos problemas de conectividad, pero cada vez están apretadas un botón y saben que puede saltar muchas veces muchísimas cosas e imágenes, pero Dios es un Dios puro y Dios no quiere que sus hijos vean eso. Pero para que seas un hijo de Dios, tenés que primero pedirle perdón por tus pecados, reconocerlo y pedirle que venga a tu corazón y realmente poder ser parte de su pueblo. Cuando somos parte del pueblo de Dios, podemos ver las cosas también de otra manera. Y el mismo Espíritu nos va a ir indicando qué cosas podemos ver, qué cosas no podemos ver, dónde nos vamos a sentir como una persona, un hijo de Dios, no se va a sentir bien, donde están viendo cosas que no son santas, porque ese no es un lugar de un hijo de Dios, o donde hay chistes con dobles intenciones, a las que nos tocan trabajar, o nos tocaban, porque ya me jubilé, trabajar con las personas inconversas, hay que batallar muchas veces con todo esto. Pero es la posibilidad también que tenemos de dar testimonio y de poder presentar, de dar una carta de presentación de que somos diferentes. Y somos diferentes no por nosotras, ni por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y va a seguir allí Habacuc, dice, y haces, que es el 14, el versículo 14, el 15, hasta el 17, dice, está hablando del ejército babilónico. Está hablando de que haces como a los hombres como a los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Dice que sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus murallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahí está hablando de lo que era el pueblo babilónico, los caldeos, que eran realmente muy fuertes, muy poderosos, y está diciendo de todo lo que iba a pasar, de cómo iban a enfrentar y qué es lo que hacen. Entonces, yo cuando leía y veía esto, también pensaba que Dios muchas veces usa métodos que nosotros no entendemos. Habacuc estaba en ese estado, ¿no? De no entender, de preguntarse, pero mira todo lo que va a pasar, mira lo que van a hacer, mira cómo van a arrasar, cómo vamos a quedar. Pero Dios es el soberano y Dios es maestro en usar las cosas y los métodos que Él sabe que a cada una de nosotras necesitamos para funcionar. Nosotros como docentes muchas veces no podemos aplicar para todos los nenes lo mismo, porque cada niño tiene su tiempo y sus formas de aprender. Y nosotros como hijos de Dios somos iguales.
A veces somos tercos y el Señor nos tiene que dar con una varita o con un cañito un poquito más fuerte, que quizás al otro que por ahí es más sensible o menos duro de servir, como se dice, ¿no? Pero el Señor nos tiene que hablar de distintas maneras. Y vienen las pruebas, muchas veces, vienen para enseñarnos, vienen para corregir en nosotros aquellas cosas que no están andando como nuestro Dios quiere que anden. Porque quizás no estamos siendo los luminares que podríamos ser, porque quizás nos estamos desviando de nuestra visión o de lo que Él nos ha pedido, que cada una de nosotras sabe delante del Señor lo que debe y lo que no debe hacer, y sabe hasta dónde el Señor le pide y hasta dónde le ha pedido y hasta dónde se ha comprometido o no con Él. Entonces, cuando a veces las cosas, Dios usa sus métodos, y para Habacuc este fue el método que Dios usó para Habacuc y para todo Judá, ¿no? De corrección, para juicio, para justicia. Y no nos quejemos. A veces la queja siempre está en nuestra flor de piel y a flor de labios, muchas veces. A veces porque las cosas no están como quisiéramos, porque no salen como nosotros habíamos pensado, o por qué a nosotros nos pasa esto. ¿Y por qué mira aquel que no es creyente, que no va a la iglesia, que no hace nada, mira la vida que lleva, y mira cómo todo le florece, parece que anda todo sobre rieles? ¿O no nos pasa a veces eso a nosotras? Pero bueno, Dios nos está hablando a cada una de la forma que Él sabe hacernos. A veces tiene que utilizar cosas fuertes, como pasar por enfermedades muy duras, o pasar por situaciones económicas también complejas y difíciles, pero en cada momento lo que sí podemos ver es la fidelidad de Dios para con nosotras. Es poder ver la mano de Dios en todo ese recorrido, en todo ese proceso, que en cada detalle, en cada momento, Dios está. Y esto se los puedo decir por experiencia. A lo largo de nuestra vida, como tanto cuando era soltera como luego de casados, hemos pasado por distintas situaciones, pero en todo tiempo Dios nos ha mostrado su mano. Y a veces uno se queda sorprendido realmente, porque sí, bueno, ¿cómo? Era lo último, pero bueno, Dios allí estuvo, aún estando en la obra. Muchas veces faltaban cosas, o faltaba esto, o los niños tenían que comer, los niños del hogar, y por ahí el camión no llegaba, y era ponernos a orar. Y siempre Dios proveía, de una forma o de otra, Dios provee, pero Dios prueba también nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? A veces confiamos solamente en determinadas cosas, pero pongamos nuestra fe y nuestra mirada en el Señor. Y aceptemos los métodos que Él usa, porque Él sabe por qué está usando tal o cual prueba contigo o conmigo, las que usa, o el método que usa, o las formas que usa con cada uno de ustedes. Yo, cada una y cada uno en familia me refiero, porque Él sabe por qué y para qué. Las conoce, yo no, pero el Señor sí. Y el Señor sabe a veces dónde nos tiene que ajustar las clavijas, como se dice, donde nos tiene que ajustar el zapato, o donde a nosotros nos ajusta el zapato, y tenemos que enderezarnos. Y Él usa, así como usó para el pueblo, aunque Habacuc estaba, como bien lo describió Carol hoy, en un estado de perplejidad, de asombro, de desconcierto, de que no entendía. Dios le mostró y le dijo, bueno, esta es mi forma, yo lo voy a usar. Yo voy a usar a los babilónicos o caldeos, yo los voy a usar, pero no he terminado con ellos. Dame tiempo, Habacuc, ¿no? Habacuc quería ya ver, pero después, en el capítulo 2 y más adelante, ustedes vamos a poder ver o leer qué es lo que pasa. Dios no había terminado con ellos. Dios estaba formando a su pueblo. Y a veces para que las escorias de nosotros salgan, tiene que usar a otros. A veces nos ponen personas difíciles en el camino, ¿no? Compañeros de trabajo, compañeras de trabajo difíciles de tratar, difíciles de llevar, nada les cae bien. Hagas esto, hagas lo otro, nunca está bien. Ay, la directora, todas las veces le falta algo a la actividad.
qué le faltó el criterio de la evaluación, qué le faltó esto, o no. Pero bueno, es para pulirnos a nosotras, es para mejorarnos a nosotros. Y Dios tiene sus propósitos en todas esas cosas para mejorar nuestro carácter. A veces, a mí me ha tocado trabajar con personas inconversas y caracteres muy duros, muy difíciles, pero bueno, el Señor es para que también trabajar en mi carácter y en mi forma de ser y en un montón de otras cosas que tenía que trabajar en mí. Y después vamos, es como que yo veía, decía, Habacuc venía en un estado de tal, y llega al capítulo 2 y es como que la sensación que a mí me da es como llegar a un estado de tranquilidad. Después que viene de plantear, preguntar y decir, reconociendo todo lo que Dios era, llega al capítulo 2 y dice en el versículo 1, y se los voy a leer, me gustó mucho la versión de la NTV, que dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escríbeme respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y acá, sobre mi guarda estaré. Estar sobre la guarda es como estar por sobre un nivel más alto que el resto. Es como, no sé si ustedes recordarán, por ahí algunas son muy jóvenes, pero seguramente la historia la han visto, cuando había que divisar que venían el malón, que venían, tenía que estar en el mangrullo, en lo más alto, para poder ver quiénes venían a atacarnos, o muchas veces el vigía, el que mira, el centinela, el que tiene que estar velando y mirando por el resto. Bueno, eso es la guarda, estar por sobre. Y nos lleva a otro estado. A mí me gusta mucho pensar en un estado de recogimiento, en un estado de que yo tengo que tener ese tiempo para estar en mi guarda, para ir con firmeza, dice, sobre la fortaleza firmaré el pie. Y aquí es una actitud de fe de Habacuc y de esperanza, de poder esperar. Dice, bueno, yo voy a ir a mi guarda, voy a estar, pero no dice, me quedaré allí tranquilo, no. Dice, afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y esto, para estar en esta actitud de esperar no es fácil, hermanas. Es muy difícil esperar. Esperar los tiempos que Dios tiene para mostrarnos las cosas no es un tiempo sencillo ni fácil. Nos cuesta esperar para todo, ¿verdad? Hoy en día que con esto de la pandemia tenemos que ir a hacer un mandado a veces y siempre hay colas. Y a veces nos cuestan hacer esas colas, ¿verdad? Es un tiempo de espera. Pero ese tiempo de espera que tenemos que tener es un tiempo que tenemos que tener de una fe activa, esperando y aguardando lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué quiere decirme Dios en este tiempo? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Allí, Señor, voy a depositar, ir al trono de gracia de fe, al trono de gracia con fe, al trono del Señor, presentarnos delante de su presencia, ponernos allí arriba en oración y afirmar allí nuestros pies y ponernos allí, dejarle a Él lo que nos está pasando, dejarle a Él nuestro problema y despegarnos del problema, que es tan difícil, porque nosotros muchas veces decimos, sí, se lo voy a dejar al Señor. Pero ese se lo voy a dejar al Señor es como que a veces se lo entregamos por un rato, o se lo entregamos por un día, y después vuelvo a la carga otra vez con lo mismo. Nos pasa muy seguido esto, ¿verdad? Pero dice, no, dejáselo al Señor. Despegate del problema y déjalo allí. ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer? Seguir con una fe activa y esperar la respuesta de Dios. La de respuesta de Dios
dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Claro, él estaba expectante. ¿Qué le iba a decir Dios a su queja? ¿Cómo le iba a responder Dios? Y Dios le responde, que ya lo vamos a ver. Y yo, una de las cosas que les quería comentar también en cuanto a la espera, que tenemos que tener quietud en la espera. A veces nuestras mentes están muy agitadas y nuestros espíritus muy inquietos. Y necesitamos quietud y necesitamos estar en reposo delante de la presencia del Señor. Que nuestro espíritu se aquiete y nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios y lo que el Señor quiere decirnos. Yo les voy a leer para ser más rápido Isaías 30:15, que nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hasta aquí, dice, no quisiste, estar quietos y esperar. Eso nos tiene que llevar a estar en nuestra guarda también. Estar quietos y esperar con quietud, con tranquilidad. No desesperarnos por una respuesta rápida, porque a veces la respuesta la podemos tener rápida y otras veces hay que esperar. Y aunque nos cueste, después también anoté Filipenses 4, 6 y 7, que nos dice que por nada debemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos textos se los quería compartir y leer porque realmente son claves para el tiempo de espera también. El no estar afanándonos y preocupándonos, sino dejando ante Él. Dice, presentándolas ante Él y dejarlas. Y el Señor nos va a responder, pero también nos va a dar la paz. La paz que tan difícil es lograr muchas veces. Es difícil para nosotras que tenemos a Cristo, cuánto más difícil es para aquellos que aún no le conocen. La paz no la da el dinero, la paz no la dan los bienes. Hay mucha gente con muchos bienes y no tienen paz, porque no tienen a Cristo. El único que nos da la paz verdadera, porque nos dejó su paz, como así lo dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, es el Señor Jesucristo. Entonces, con espíritu de paz, con quietud, con fe, mucha fe, tenemos que llegar hasta el trono de la gracia y allí depositar y allí afirmarnos y hacer firme nuestro paso en el Señor, en la fe y en oración. Y luego dice Habacuc, sigue diciendo en el mismo texto, y velaré para ver lo que me dará. El velar, dice, para ver, el vigía en la torre tiene que observar atentamente, con expectativa y con persistencia. Nosotros también tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando por la respuesta que Dios nos da a lo que nosotros le presentamos, pero también tenemos que estar velando porque Él muy pronto viene. Y esta es una esperanza que nosotros como creyentes tenemos. Y tenemos que estar aguardando ese tiempo, que más adelante en el mismo Habacuc va a hacer referencia a la venida del Señor. Hoy nosotros vamos a llegar hasta acá nada más, pero tenemos que estar velando igual, mientras oramos, esperamos, estamos confiadas, le dejamos al Señor nuestras cargas y dejamos que Él saque de nosotras toda esa perplejidad, toda esa conmoción que muchas veces nos envuelve y que nos refugiamos en Él. Tenemos que, mientras, seguir velando y seguir esperando el tiempo de Dios para cada cosa, el tiempo que Dios tiene para darnos la respuesta a cada momento, como la tuvo para Habacuc, porque allí en el versículo 2 dice, Jehová me respondió. Finalmente le llega la respuesta a Habacuc. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara
en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y allí le dio un mandato el Señor, y le dice a Habacuc, declárala, y ya no corresponde a este estudio, lo veremos seguramente en la conferencia, la visión, pero le dice dónde la va a escribir, en tablas, para que sea permanente. Y en la antigüedad se acostumbraba a escribir en unas tablas especiales que se enceraban de una manera especial para que la letra quedara bien fijada y pudieran leerla después todas las generaciones. Y le dice, ponela en un lugar donde todos la puedan ver. O sea, para que también llegara a nosotros, ¿no? Un lugar, una cuestión legible, que todos la puedan ver. Ahora, pensando también, ¿cómo nos leen a nosotras? ¿Cómo el mundo nos puede leer a nosotras? La palabra nos enseña que nosotros somos cartas leídas. Si el creyente es una carta leída. Y a veces actualmente no se usa mucho la carta, porque bueno, la tecnología ha dejado aquellos recursos que nosotras sí usábamos, y bastante seguramente, yo por lo menos, que siempre estuve lejos de mi familia, después cuando estuve de novia lejos de mi novio, así que siempre escribiendo, y la carta llegaba. Y hay cartas de amor, hay cartas de alegría, también hay cartas que nos traen noticias tristes. Ahora, ¿qué carta estoy siendo yo? Acá el Señor le dice que tenía que ser con letra legible. Y pensando en estos momentos, pensaba, bueno, yo también tengo que ser una carta o algo que me puedan leer. ¿Cómo me están leyendo los demás? A veces pueden dar distintas referencias. Nosotros tenemos que vivir para el Señor, pero también tenemos que buscar dar testimonio, y parte de nuestro testimonio es también cómo somos hacia la afuera. El Señor nos enseña que seamos amables, que seamos benignos, que seamos humildes. El domingo escuchábamos que no seamos soberbios, sino que más bien seamos humildes, y realmente eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como hijas de Él podamos ser, y que sea lo que los demás puedan leer en nosotros. Pero eso también es fruto de una relación personal con Dios, que no es de un día para el otro, es una relación que se cultiva día a día, que lleva quizás tiempos de espera, de estar en la guarda, de estar en quietud, en reposo, pero hablando con nuestro Dios, en comunión, en relación personal con Él. Eso es importantísimo para nosotras como creyentes, y para poder escuchar la voz de Dios y lo que el Señor tiene para nuestras vidas, necesitamos tiempos de rodillas, necesitamos tiempos de ese espacio. No sé cuál será el tuyo, cada uno lo conoce y sabe y puede separar el momento y el tiempo que en su casa y de acuerdo a su organización familiar le queda mejor para estar a solas con el Señor. Pero es allí donde le conocemos, es allí donde podemos escuchar su voz, es allí donde podemos saber qué es lo que también Él quiere de nosotras. Cuando hablamos con Él de esta forma, abriéndonos realmente, y le escuchamos también a Él. Él habla a nuestro espíritu y podemos escuchar su voz, y Él habla a nuestros pensamientos, y también nos habla a través de su palabra, a través de otros hermanos, a través de distintas situaciones. Dios siempre nos va a hablar, pero Dios también se regocija en escucharnos. Él quiere que le llevemos nuestras peticiones, nuestras situaciones. Nosotras somos sus hijas y debemos tener la confianza de una hija, de una buena hija, una buena relación con nuestro Padre. Muchas veces se habla de las relaciones, ¿verdad?, entre padres e hijos. Bueno, que nosotros como hijas de Dios podamos tener una estrecha relación con el Señor Jesucristo, y que podamos realmente abandonarnos en sus brazos, delante de su trono, y allí, en esa profundidad de despojarnos de nosotras mismas, podamos dejarnos ante Él y escuchar su voz, y escuchar lo que Él quiere darnos cada día y lo que Él espera de nosotras. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a tener una vida de fe, una vida de victoria,
y una vida en la que realmente podamos cada día tener más convicción en Él y parecernos más a Cristo hasta que Él venga o nos llame a su presencia.